Evangelio según San Lucas. Y vamos a ver aquí, ya vimos la semana pasada, vimos la manifestación del Espíritu Santo, vimos que el Espíritu Santo iba a llegar, iba a venir, el derramamiento del Espíritu a la iglesia, como el Señor lo había anunciado. Él le dijo que esperaran un tiempo hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Y la pregunta era, ¿para qué el Espíritu Santo? El Espíritu Santo iba a venir para capacitar a la iglesia para hacer la obra que teníamos que hacer. Y me serán testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Lo importante de la venida del Espíritu Santo es ser testigos, ser anunciadores del Evangelio. Y hoy vamos a entrar en el primer mensaje de la iglesia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque de acá parten muchas cosas. Y muchas cosas en cuanto a lo que se escucha predicar muchas veces de Jesús, muchas veces lo que oímos hablar de Cristo, lo que la iglesia muchas veces predica y que muchas veces no está alineado a el primer mensaje que la iglesia dio al mundo. Y eso es importante porque nos muestra la connotación del significado que tiene y de cómo el Señor quiere que la iglesia camine. Cómo la iglesia se tiene que mover. ¿Se acuerdan que en un momento los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y cómo tenemos que orar? Y Jesús les enseñó y le dijo, orad de esta manera. Y les enseñó el Padre Nuestro, que hoy en día es muy conocido y muchas veces la gente lo repite, pero el Padre Nuestro lo que tiene es una enseñanza de cómo orar. Y habla de Padre Nuestro, está uno primeramente reconociendo que Dios es mi Padre, es el que me sustenta. Señor Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Uno lo empieza a glorificar y ahí te empieza Dios, Jesús te empieza a mostrar la manera correcta de orar. Que no se haga mi voluntad en la oración, sino la tuya, Señor amado. Eso es tan importante, no que muchas veces nosotros queremos que se haga nuestra voluntad. Queremos que las cosas ocurran como nosotros queremos. Queremos que fulanito desaparezca. Queremos que menganito venga. Queremos que sultanito se convierta. Ahora digo, es todo nuestro propósito. Pero muchas veces está alejado del propósito de Dios. El otro día, por 20ª vez estaba viendo la película Pablo Apóstol de Cristo. Así que mi señor me dice, siempre la seguís viendo. y justo la estaba viendo y mientras la veía, hay una parte que me gusta de la película, que es cuando el general viene del ejército y viene y le dice que su hija está enferma y le dice, ¿tu Dios puede sanar a mi hija? Y él dice, no lo sé. Yo digo, wow, qué manera tan maravillosa de predicar. Cuando alguien viene y te dice, si me convierto, Jesús va a restaurar mi matrimonio. Lo que nosotros siempre decimos es, sí. Jesús te va a prosperar, Jesús te va a sanar, Jesús te va a libertar, Jesús te va a hacer rico, millonario, te va a hacer famoso, popular. Pero en realidad uno no lo sabe. Y Pablo le dice ahí en la película, le dice, yo no sé si la va a sanar o no. Lo que yo te puedo decir es anunciar el evangelio de salvación. Si la va a sanar o no, ese es el plan de Dios, no es mío. Los caminos de Dios no son mis caminos, hermano. Amén. Entonces muchas veces nosotros damos por asentado algo que no sabemos. Y esto es importante cuando vemos el primer mensaje de la iglesia, porque esto tiene que capacitarte, afinar tu oído para que uno pueda aprender a qué es lo que debe escuchar. Escuche bien. ¿Qué es lo que uno debe escuchar del mensaje de Dios? ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo en una oportunidad dice, vendrán muchos
predicando otro evangelio. Guarda con eso. ¿Y qué es otro evangelio? ¿Es otro evangelio de la Biblia? No. Es el mismo evangelio distorsionado, cambiado, disuelto, acomodado para encajar en una sociedad, en un sistema que es contrario a la palabra de Dios. Entonces, qué importante es poder escuchar el primer mensaje que la iglesia de Jesucristo en la tierra empieza a dar al mundo. Nosotros en el libro de los Hechos encontramos 15 sermones predicados, 15 mensajes que se predican en el libro de los Hechos. Y esto es importante para que nosotros pudiéramos entender un poquito esto. 8 de esos mensajes son de Pedro, 5 mensajes son de Pablo, 1 es de Jacobo y otro es de Esteban. Y cuando nosotros tomamos los 15 mensajes, que es lo que vamos a ir aprendiendo todos estos meses, tomamos esos 15 mensajes, nosotros podemos ver cuál es la connotación, el significado, la fuente, la esencia del mensaje verdadero de Jesucristo. Y que muchas veces escuchamos prédicas y escuchamos cosas y escuchamos gente hablar de Dios sin el conocimiento, sin la llenura del Espíritu Santo, sin la esencia de Dios, hablando algo que muchas veces ni siquiera ellos saben lo que están diciendo. Amén. No, porque yo lo siento. Mira, Dios no es un sentimiento. Dios es una verdad bíblica. Y mi vida tiene que estar basada, anclada en esta verdad. Si mi vida está anclada fuera de esta verdad, entonces estoy mal. Estoy buscando otra cosa que no sea Dios. Entonces, si usted está buscando a Dios y esta mañana en este lugar vamos a predicar la palabra, usted está en el lugar correcto. Yo siempre le digo a la gente: pastor, ¿dónde me tengo que congregar? Usted congréguese en un lugar donde se prediquen las 5 solas, que se luchó tanto, que es solo Cristo, solo gracia, solo su palabra, solo por fe. Amén. Ahora, es importante solo su palabra, que se predique de su palabra, que el mensaje central esté centrado en Cristo céntrico. Cristo, hermano, la Biblia, cuando usted la agarra, la Biblia está centrada en Jesús. Dice que Jesús es la piedra angular. Si usted no encuentra a Jesús en la Biblia, entonces usted está perdido. Pero Jesús dice: Moisés habló de mí, los profetas hablaron de mí. Todos apuntan hacia Jesús. El Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. El Nuevo Testamento apunta hacia Jesús. Todo es Cristo. Cristo es el plan de la gracia, la redención y la misericordia. Sin Cristo nadie puede llegar al Padre. Sin Cristo no hay salvación. Jesús es el único camino, la verdad y la vida, el único nombre dado a los hombres para que el hombre tenga salvación, iglesia. No hay otro. No hay otro, amén. Entonces es el primer mensaje de la iglesia, fundamental, extraordinario, esencial, en el cual nosotros vamos a tener que en esta mañana prestar mucha atención. Y quiero que vayamos primeramente, antes de ir al libro de los Hechos, vayamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 70. Marcos 14, 70. ¿Lo tiene ahí? Y acá vemos la negación de Pedro, cuando Pedro niega a Jesús, estando él en el patio de Pilatos. Y dice en el versículo 70: pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar
es semejante a las de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Pedro dice en esa noche que él maldijo a Jesús, diciendo que él no lo conocía, blasfemando contra él, maldiciéndolo, rehusándose a conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermano, Cristo estaba apresado y todos sus seguidores iban a ser prisioneros, iban a ser condenados a muerte, y el miedo había invadido el corazón de Pedro. El miedo estaba atormentando su vida, su corazón, y él no podía avanzar, y él no podía comprender la dimensión de lo que estaba sucediendo. Y el Señor, tiempo después, el Señor va y empieza a restaurar a Pedro. Pero algo que es muy importante en este primer mensaje que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14 en adelante, es que desde ese acontecimiento hasta el primer mensaje de Pedro solamente pasaron 50 días. 50 días pasaron de un hombre negador de Cristo a un hombre capacitado, lleno del Espíritu Santo. Y acá nos damos cuenta cuál es la obra del Espíritu Santo, qué es lo que el Espíritu Santo hace. Y recuerden que dice que cuando llegó el día 50, el día de Pentecostés, estaban todos ahí y había una palabra profética de Dios, que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, Joel 2:28, y Juan el Bautista había dicho: vendrá uno mayor que los bautizará en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vendrá y se derramará de una manera especial, y habrá un quiebre, habrá un inicio, habrá un comienzo de algo nuevo. Por eso esta es mi sangre del nuevo pacto, Jesús dijo. Es el nuevo pacto, es el nuevo comienzo, es la nueva, el nuevo mover de Dios. No hablamos de la nueva iglesia, porque si no es el comienzo de la iglesia. ¿Y por qué es importante la iglesia? Porque ahora lo vamos a descubrir, lo que sucedía en el Antiguo Testamento y lo que sucede en este Nuevo Testamento, lo que empieza a ocurrir ahí en Hechos. Y viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se derrama sobre todos los que estaban ahí, y todos fueron llenos y empezaron a hablar en otros idiomas, porque en ese momento había mucha ciudad, la gente de diferentes naciones, de diferentes regiones, y en ese momento fue el inicio de la iglesia de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13: más había otros que se burlaban, los burladores, y decían: están llenos de mosto. Hermano, hay gente que por más que vea milagros no va a creer. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Los milagros, no, si yo hubiese visto un milagro hubiese creído en Jesús. No. Los milagros no se usan para que la gente crea. Los milagros se usan para que el cristiano o el creyente sea fortalecido. ¿Se entiende? Pero nunca un milagro se utiliza para que alguien crea, porque el creer no viene por un milagro, viene por la fe. ¿Se entiende? Ahora, en ese momento dice que todos decían, bueno, algunos decían, estaban sorprendidos por lo que estaba sucediendo, porque había ocurrido un estruendo, porque había ocurrido algo extraordinario, y ellos estaban ahí atónitos, y algunos burladores empezaron a burlarse, a decir: están llenos de mostos, están borrachos. Entonces en el versículo 14 comienza el mensaje de Pedro, y dice que entonces Pedro, acuérdese, el Pedro que hace 50 días lo había maldecido al Señor, y ahora encontramos aquí a un nuevo Pedro. Amén. Por eso hay gente, hermano, que muchas veces dicen: ¿cómo sé si soy cristiano o no soy cristiano? Porque tiene que haber un cambio. ¿Vieron que dice la palabra de Dios? Dice que el perro vuelve a su vómito y el cerdo vuelve a revolcarse en el lodo. Amén. Usted lava un chanchito, usted agarra un chanchito y usted lo lava, lo perfuma, amén, y lo deja
en el patio y va, y si encuentra un charco, un chiquero, él va y se va a revolcar ahí. Y usted lo vuelve a bañar y lo vuelve a perfumar y le enseña y le dice, no hagas eso, no hagas eso. Y él va y se vuelve a tirar en el chiquero. ¿Sabe por qué? Porque es su naturaleza. ¿Qué tiene que ocurrir para que el chanchito no se tire más en el barro? Cambiar su naturaleza. Entonces dice la palabra de Dios que los que están en Cristo Jesús, cuando el Espíritu viene, lo que cambia en tu vida es tu naturaleza. Ya dejas de tener la naturaleza pecaminosa, la naturaleza animal, la naturaleza egoísta y empiezas a tener la naturaleza de Cristo. Y acá encontramos a un Pedro que hace 50 días estaba temeroso, negando a Jesús, no entendía, confundido, atribulado, angustiado, lleno de temores. Pero el día en que vino el Espíritu Santo, algo sucedió en la vida de Pedro. Y fue tal lo que sucedió que Pedro no le importó, recuerde esto, no le importó perder su vida. Hermano, ¿sabe que lo que estaba sucediendo ahí era algo sumamente importante? Porque se estaba levantando a hablar en contra de las tradiciones que tenían autoridad para liquidarte si era necesario. Él se levanta con toda la autoridad y dice esto: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, no para negarlo, amén, y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Wow. Algo había sucedido. El Espíritu Santo había caído, la gente estaba llena de Dios y de repente la gente no entendía, muchos se burlaban y muchos no entendían lo que estaba sucediendo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, capacitado, fortalecido, guiado por el Espíritu Santo, se pone en pie y empieza a predicar un mensaje extraordinario. Se pone en pie y dice: óiganme, que les voy a hablar y les voy a contar un poquito algunas cosas. Y Pedro empieza a hablar y a contar cuando él era niño, que él andaba en bicicleta, que él tenía una cometa, que él tenía un perrito, que a él le gustaban las plantitas, que él antes era un drogadicto, que él antes se tomaba todo el vino. No dice nada de eso, mi hermano. Él en ningún momento predica de él. En ningún momento. Fíjate la importancia del mensaje, del primer mensaje que la iglesia da al mundo, si nosotros como iglesia no lo tenemos que imitar. El libro de los Hechos es un libro narrativo y no es un libro tan doctrinal como las cartas de las epístolas, pero sí podemos sacar algunas enseñanzas fundamentales para que la iglesia se pueda fortalecer. Para que podamos aprender por qué el Señor nos dejó esto, por qué el Señor nos dejó el libro de los Hechos, para que aprendamos a capacitar nuestro oído a qué es lo que debemos escuchar. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, dice en el versículo 14: y esto os sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 15: porque estos no están ebrios. Acuérdense que los otros se burlaban diciendo: está borracho, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál era la hora tercera del día? La hora tercera del día eran las 9 de la mañana. Porque en la antigüedad los judíos contaban desde las 6 de la mañana, era el inicio del día. 6 de la mañana, a las 7 era la primera hora, a las 8 era la segunda hora, a las 9 era la tercera hora. Entonces esto había ocurrido a las 9 de la mañana. Entonces ellos decían que estaban borrachos. ¿Y sabe qué? Era imposible. ¿Por qué? Porque en las festividades la gente ayunaba hasta el mediodía y recién al mediodía se sentaba a comer. ¿Se entiende? Entonces era imposible que ellos estuvieran borrachos. Por eso dice: esto no puede ser borrachera. ¿Por qué? Porque son las 9 de la mañana, no hemos comido, estamos en ayuna, y lo que ocurrió no es por el alcohol, sino es por el Espíritu Santo. Esto no es efecto de drogas,
Esto no es efecto de alcohol, esto es efecto de Dios. Dios es el que está obrando aquí. Y entonces dice en el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquel día derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí el primer mensaje, primero para entender esto, el primer mensaje de Pedro es que Pedro lo primero que empieza a predicar es la palabra de Dios. A lo largo del mensaje de Pedro, Pedro habla de varios pasajes de la Biblia, habla de Joel 2:28, habla de Salmo 110:1, habla de Salmo 89, habla también de otro salmo más. Tiene 3 salmos y el pasaje de Joel. Ahora, Pedro empieza a centrar el mensaje. Mira la importancia. Cuando uno ve la prédica de uno puede empezar a discernir qué es la esencia. Y lo primero que encontramos en el mensaje de Pedro es una pasión aguerrida, una pasión extraordinaria por la verdad del Evangelio. En ese momento lo que había sucedido era algo que estaba quebrándose en ese momento. Terminaba el antiguo pacto y comenzaba el nuevo pacto. Y era una extensión de la gracia y de la misericordia de Dios que se iba a expandir sobre toda la tierra. Me seréis testigo. Antes no era necesario ser testigo hasta los confines de la tierra. Antes lo importante era que tú pertenecieras al pueblo de Israel. Pero ahora Dios iba a extender su gracia por todos lados. ¿Por qué? Para que se cumpliese la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos todas estas enseñanzas que tiene el libro de los Hechos, que son 15 enseñanzas, nosotros vemos cómo cada uno de ellos centró su mensaje exclusivamente no en su dolor, no en su necesidad, no en su vida, no en sus cosas, sino en Jesús. El mensaje estaba centrado en la palabra de Dios. Y cuando muchas veces yo a veces escucho gente que predica y no predica la palabra de Dios, pero dice, estoy hablando de Jesús. Digo, ¿eso nos enseña la Biblia? Si Pedro no dice, yo antes era rebelde y yo hace como 50 días lo negué a Jesús y mira ahora estoy lleno de Dios. Y no empezó a decir, estoy lleno de Dios, así que voy a manifestar el poder del Espíritu Santo para que todos conozcan. No, mi hermano. El mensaje fue claro, fue conciso, fue un mensaje direccionado a lo correcto, a lo que Dios quiere que cada uno de nosotros oigamos, que es el mensaje de la salvación. Pedro en ningún momento dijo, bueno, a ver cuántos tienen problemas. Vengan los que tienen problemas, que Dios se los va a resolver. No, mi hermano, no tiene que ver con eso el Evangelio. Esas son cosas secundarias de Dios. Lo más importante de Dios es que si tú mueres hoy, tú puedas ser salvo. Porque la Biblia dice que hay oportunidad mientras estemos vivos. Entonces es muy importante entender que el mensaje de salvación es lo más importante. Y es lo que Pedro empieza a hacer y empieza a utilizar el pasaje de Joel, que ese pasaje de Joel habla del último tiempo de Dios. El primer tiempo de Dios ya había pasado. La palabra de Dios se divide en 2 tiempos, primer tiempo y segundo tiempo, como un fútbol. El primer tiempo fue desde el inicio de la creación hasta que Jesús llegó. Y después el segundo tiempo es desde que Jesús se fue hasta que Jesús regrese. Entonces cuando decimos estamos en el último tiempo, significa que estamos desde 2000 años atrás, desde que Jesús se fue,
hasta que Jesús regrese. Sea hoy, mañana, pasado, dentro de 5, 10, 15, 20 años. Ese es el último tiempo. Significa el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Antes era el tiempo de la ley, antes era el tiempo de Israel, antes era el tiempo de los judíos. Ahora es el tiempo de la iglesia. Y por eso usted está acá. Porque la palabra de Dios se ha cumplido, llevando el evangelio hasta los confines de la tierra. El evangelio fue hasta tu casa, hasta Barrio Aeropuerto, hasta San Carlos, hasta La Plata. Te golpearon y te dijeron: Jesús te quiere salvar. El evangelio llegó a ti. Y dice la palabra, no solamente Jesús le dijo a Tomás, le dijo: no solamente tú porque has tocado y has creído, sino por todos aquellos que van a creer sin ver, por oír la verdad del evangelio. Todos aquellos que han oído el evangelio y han creído, amén. Todo aquel que crea en el Señor y le entregue su vida al Señor será salvo, amén. Porque el Señor predestinó y preparó de que cuando llegue el evangelio a tu vida, tú ibas a creer, y hoy tú eres una persona que está anotado en el libro de la vida y tú tienes salvación con Jesús, iglesia. Gloria a Dios. Entonces vemos que el mensaje de Pedro no fue un mensaje diluido, como hoy se predica. Hoy muchos predicadores quieren predicar un mensaje que a la gente le guste. Quieren predicar un mensaje que a la gente le caiga bien. Quieren predicar un mensaje donde la gente se sienta cómodo, donde la gente oiga lo que quiere. Por eso la gente consulta tanto al horóscopo. ¿Cuántos han consultado el horóscopo alguna vez? Levanten la mano los que alguna vez han consultado el horóscopo. Los demás son todos unos mentirosos. Y cuando vos leías el horóscopo y te decía: esta semana te va a ir bien, te vas a encontrar con una persona, vos ya estabas contento. Esta semana será una semana negra, una semana oscura, vienen tiempos difíciles, alguien va a morir. Esto no es mío. Uno quiere escuchar lo que quiere, pero lo importante de Dios es escuchar lo que Dios sabe que es necesario para tu vida, no lo que tú quieres. Por eso siempre, hermano, cometemos tantos errores por escuchar tantos consejos, por escuchar a tantas personas que nos aconsejan. ¿Y qué pasó? ¿Y qué te hizo? Y anda y hacele lo mismo, vos también. Y vos también mostrale. Y si te pagó, ojo por ojo, diente por diente. Y esto, y vengate. Y todos consejos que después nos meten de Guatemala en Guatepeor. Pero Dios no es así. Por eso Él es el maestro, Él es nuestro consejero, Él no es nuestro guía, Él es nuestro Salvador y Señor. Tenemos que aprender a que el mensaje de Dios nunca va a ser diluido, el verdadero mensaje. Hoy escuchás por todos lados predicadores que lo único que hablan es de la prosperidad. ¿Sabe por qué, mi hermano? Y yo digo, ¿cómo puede ser que esas iglesias estén llenas y llenas y llenas de personas que lo único que escuchan es hablar de la prosperidad? Porque ¿saben qué, mi hermano? Les están predicando lo que la gente quiere escuchar. La gente lo que quiere es tener plata. La gente lo que quiere es que le vaya bien. La gente quiere tener bienes. La gente quiere ser rica. La gente quiere prosperar. La gente quiere avanzar. ¿Y tú crees, como dice la Biblia, tú crees que Dios no sabe cuáles son tus necesidades? Dios las sabe. Pero como yo te dije, Dios no te va a dar lo que tú quieres. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Por eso cuando oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Danos, ¿qué? Escúchese lo que está diciendo, no me haga enojar, Danos ¿qué? De cada día. Mañana usted quiere pan, ¿qué tiene que hacer? Volver a orar. Cuando el pueblo de Israel juntaba el maná, ¿qué le había dicho Dios? Que no lo guardaran para el día siguiente. ¿Y sabe lo que hacían cuando lo guardaban? ¿Sabe lo que le pasaba al maná? Se les pudría. Porque lo que quería Dios es que todos los días ellos confiaran en Dios. Señor, danos el millón
para nuestra vida. Estaría bueno ahí. Señor, dame los lingotes de oro que se están llevando de Venezuela para nuestra vida. Estaría bueno, ¿o no? Dame la plata en el banco para que yo pueda dormir tranquilo. No. ¿Cuántos de los que están acá comieron ayer? Levanta la mano a ver todos los que comieron. Todos comieron. ¿Damos gracias a Dios o no? Gracias, Señor, nos diste el pan nuestro de cada día. ¿Cuántos almorzaron hoy ya? Ninguno de ustedes. Bien, quizá alguno almorzó a las 7, 8 de la mañana. Señor, danos el pan nuestro de cada día. Hoy, no nos dejes faltar, Señor. No, es que el Señor te va a dar hoy el pan para toda la semana. No, mi hermano, el pan se pone duro. A mí cuando yo era chico me mandaban a comprar el pan todos los días. Entonces, es importante entender que Dios quiere ser tu proveedor. Y nosotros no, nosotros queremos seguridad. Nosotros queremos tener 300.000 pesos debajo del colchón para estar tranquilo. Ay, qué lindo que se siente acostarse sobre todos los billetes. ¿Sabe que yo tuve un abuelo, se llamaba Juan? Yo tuve un abuelo que fue muy exitoso en la vida. Él fue remero, fue campeón panamericano de remo, fue muy conocido, salió en todos los diarios. Yo también salí en todos los diarios por caer preso algunas veces. Nah. Y él en un momento fue un hombre muy rico, muy próspero. Tenía muchos bienes y su confianza estaba en el dinero. Y él en ese momento guardaba maletas y maletas de pesos. Y mucha gente le decía que las pusiera en el banco, que comprara bienes, que comprara dólares. Y él confiaba en la plata y la guardaba. Y un día fue en un tiempo donde la moneda cambió y pasó de los pesos a los australes. Muchos ni siquiera saben de lo que estoy hablando. Pasó de pesos a australes y de la noche a la mañana los millones que tenía se convirtieron en papel higiénico. Mire si no hay que aprender de esas cosas. La confianza no tiene que estar en el dinero. La confianza tiene que estar en Dios. Yo tengo millones, voy a estar tranquilo. No, mi hermano, tu tranquilidad tiene que estar en Cristo. Tú tienes que confiar en Él. Hoy el Señor me va a proveer. Mañana Dios verá. Dios proveerá. ¿Cuántos creen eso? No sé cómo voy a vivir el lunes, no sé cómo voy a vivir el martes. Dios dice, no te preocupes. Dios proveerá. ¿Cuántos creen eso? Dios proveerá, amén. Entonces muchas veces cuando vemos ese mensaje de la prosperidad, el otro día leía por ahí también que un predicador salió a hablar que los pobres son la maldición de Dios. Eso lo dijo el apóstol Guillermo Maldonado. Ay, perdón, no tenía que haber dicho el nombre. Pero guarda, hermano, ese no es el camino correcto de Dios. Dios es un Dios que Él dice que Él vino a los pobres para hacerlos ricos. Ay, pastor, me va a hacer rico. No, pará. Rico en fe. Porque, hermano, ¿sabe qué? Es mejor tener fe que tener plata. Porque la fe te va a traer la provisión de cada día. La plata, no sé si mañana vas a comer. Amén. Entonces, si tú tienes fe, Dios te va a proveer. Si tienes plata, cuando se te termine, cuando te la roben, cuando cambie la moneda, ¿qué va a pasar? Amén. Entonces, nosotros no tenemos que sacar las cosas de contexto. Nosotros no tenemos que predicar un mensaje diluido, un mensaje acomodado, sino nosotros tenemos que hablar el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es el que transforma vidas. Y como Pedro, guiado por el Espíritu Santo, porque fue guiado por el Espíritu Santo, él narra el pasaje de Joel, que solamente se narra, escuche bien, solamente se narra en el Nuevo Testamento esa sola vez. No se narra otra vez. Esa profecía que Joel había dado hace cientos de años era una profecía que estaba preparada ¿para cuándo? Para ese día. ¿Se entiende?
y se utilizó ese día. Ahora, esa profecía que Pedro dio tiene un significado muy importante. No es cualquier profecía, es una profecía muy profunda. ¿Por qué? Porque él en ese momento, cuando él se puso en pie y comenzó a hablar, él empezó a desafiar a la iglesia o a las tradiciones del momento. ¿Y por qué era necesario que hubiese un quiebre, un rompimiento, un nuevo comienzo? ¿Por qué era necesario que el Espíritu Santo llegara? Escuche, era necesario la obra del Espíritu Santo. Y Cristo le iba a entregar a la iglesia la preponderancia, la importancia del mensaje de salvación. Mire si no es importante, hermano, que me lo entregó a mí el Señor y yo se lo estoy compartiendo a usted y usted se lo va a compartir a otro. Que no somos judíos, que no somos fariseos, que no somos teólogos, que somos iletrados, que no terminamos el secundario, que somos burros, que fuimos un desastre. Pero Dios dice: yo cogí a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a los que se creen sabios, a los que se creen que tienen la verdad, porque la verdad no la tiene la sabiduría humana, la verdad la tiene el Espíritu de Dios, hermano. El Espíritu de Dios. Y ya no sería, entonces Pedro se levanta con denuedo y empieza a hablar y a decir: ya no es más la nación de Israel. Él estaba en Israel, él estaba en Jerusalén. Y dice: ya no va a ser más la nación de Israel. Ya no va a ser más la nación de Israel la que tenga la verdad. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Por qué sucedió esto? Porque cuando usted entiende la palabra de Dios completa, empieza a entender la película completa. Hay muchos hermanos que solamente ven un pedacito y no entienden nada. Pero cuando tú empiezas a prestar atención a las Escrituras y a la palabra de Dios, empiezas a entender por qué sucede esto. ¿Por qué Pedro se levanta y empieza a predicar ese mensaje que es el mensaje que nosotros también tenemos que predicar? Un mensaje cristocéntrico. Y dice en Lucas capítulo 14, versículo 21, Lucas 14, 21. Y habla Jesús de las parábolas de la cena. Y recuerden que Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía unas bodas y preparó una cena. ¿Recuerdan esa parábola? Bueno, es esta. Y dice en 14:21, para ir adelantando un poco, y dice que él envió a los siervos a buscar a los invitados. Por eso dice la palabra: muchos son los escogidos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces fue a buscar a los invitados. Y cuando lo fue a buscar, que le dieran cuenta, que vinieran a la boda del Señor, todos empezaron a excusar. Todos empezaron a decir: no, yo tengo otras cosas más importantes. Como mucha gente hoy dice: no, yo no tengo tiempo de ir a la iglesia. Si tú no tienes tiempo para ir a la iglesia, que es lo más importante de tu vida, escuchaste bien, mira lo que te estoy diciendo, es lo más importante de tu vida, hermano. No, pastor, lo más importante es estar en casa con mi familia comiendo el asadito. No, lo más importante es que vos te asegures que cuando estés delante de Dios seas salvo. Dice la palabra de Dios: preparémonos para el día en que nos encontremos con el Señor. ¿Cómo te vas a encontrar delante del Señor? Ay, Señor, perdóname. Ay, Señor, no me di cuenta, se me pasó. Bueno, Señor, si me das de vuelta la vida y vuelvo, cambio. Ya es tarde. Entonces, dice que volvió el siervo, versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo. Este enojado es Dios. Que el pueblo de Israel no hizo lo que tenía que hacer. Cuando usted no hace lo que tiene que hacer,
Dios se lo da a otro que lo haga. ¿Cuántos quieren hacer lo que Dios quiere que hagan? Si usted no lo hace, lo hará otro. Por eso vemos tantos cristianos apartados. ¿Sabe por qué es uno apartado? La misma te lo dice, está apartado. Está en el banco. ¿Se va al infierno, pastor? No lo sé, creo que no. Pero bien no le va a ir en la vida. Pero está apartado, está en el banco. No está jugando de titular. ¿Por qué? Porque no se puso en forma, porque está gordo, porque está pesado, porque no quiere alinearse con Dios, porque está más carnal que espiritual. Y Dios tiene paciencia, te espera, te aguarda, te dice, pero si tú no cambias, el Señor te cambia. ¿Está acá conmigo? Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel eran los responsables de predicar el mensaje de salvación. Eran los responsables de hacer bien las cosas, pero no lo hicieron. Entonces, como dice acá, la parábola que el Señor enseña es muy clara. Y dice que, escuche, y vuelto el siervo hizo saber todas estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad y trae acá a Gastón, a Néstor, a Alejandra, a fulano, a Mengano, a la hermana. ¿Ven? Y trae acá a los pobres. ¿Cuántos pobres hay acá? A los mancos. ¿Cuántos mancos? Los mancos son los que son medio amarrete, ¿viste? Que no quieren poner nunca un peso. A los cojos. Jorge no está hoy justo. A los ciegos, amén. Y dijo el siervo al Señor: he hecho como me mandaste, y aún hay lugar. Y le dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Jesús dijo: a los míos vine y no me recibieron. Jesús vino al pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo crucificó, hermano. ¿Qué es lo que Pedro dice en ese mensaje? Y les empieza a hablar y les empieza a decir Pedro qué es lo que había sucedido. Ahora fíjate una cosa, ¿qué le manda a hacer el Señor al siervo? Que vaya por todos lados a predicar, que vaya por todos lados a expandir el reino. Ahora, ¿cómo podía ocurrir esto si el reino estaba en Jerusalén? El reino estaba en Israel solamente. Dios tenía que hacer un cambio radical. Dios tenía que hacer una transformación. Antiguamente solo había un sumo sacerdote, había sacerdotes dentro del templo y solo había un lugar donde se podía adorar a Dios, que era en Jerusalén. No se podía adorar en otro lado. Solamente se podía adorar en Jerusalén. Por eso la gente, ¿se acuerdan de Felipe y el etíope? Él fue kilómetros para adorar a Dios, porque no había otro lugar. Pero el Señor dice: imagínense nosotros acá en la Argentina y el único lugar para ser salvo y adorar a Dios es en Jerusalén. Ninguno de nosotros quizás pudiéramos ir, porque está muy lejos. Entonces Dios tenía un plan maravilloso. Y este plan no lo iba a hacer el templo de Salomón. Este plan no lo iban a hacer los sumos sacerdotes. ¿Qué necesitaba Dios? Porque el sacerdote, el que ministraba las cosas de Dios, el que oraba por la gente, el que llevaba los sacrificios, el que le mostraba la ley, el que le mostraba los mandamientos. Ahora, ¿cómo iba a ser Dios si había solamente algunos sacerdotes y algún sumo sacerdote? En ese momento se levanta un sumo sacerdote llamado Jesús, y Jesús dice: yo voy a nombrar a muchos sacerdotes que van a andar por todo el mundo. Wow. ¿Me va entendiendo? En ese tiempo solamente había un rey. Un rey solamente había. Era uno solo el que gobernaba en ese tiempo en Jerusalén. Porque Dios había establecido sacerdotes, reyes y profetas.
Los profetas eran los que hablaban de parte de Dios, los sacerdotes eran los que ministraban y los reyes eran los que establecían el gobierno. Ahora, en ese momento, en el tiempo de Jesús, había un rey. ¿Saben cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Cómo era el rey que había? Herodes. ¿Qué Herodes? ¿Qué Herodes? ¿Sabían ustedes? En ese tiempo había el primer rey que aparece en el Nuevo Testamento, es Herodes el Grande, que fue el que mandó a matar a todos los niños, que José tuvo que tomar a Jesús y escapar a Egipto, y cuando estuvieron en Egipto le dijo: Herodes ha muerto. Entonces él volvió. Y entonces cuando volvió, en ese momento fue su sucesor Herodes Antipas. Herodes Antipas fue el que mandó a matar a Juan el Bautista. Y fue también aquel que recibió a Jesús antes de ser crucificado. Después de Herodes Antipas muere el tetrarca, que se le decía, y se levanta Herodes Agripa I, que ese Herodes Agripa I es el que decapita a Jacobo en el libro de los Hechos. Y después está Herodes Agripa II, que es el que Pablo le predica y le dice: casi me convences que me haga cristiano. Entonces, cuando usted lee la Biblia y lee Herodes, son diferentes Herodes. Por eso es importante el estudio sistemático, para saber quién era, el hijo, el nieto, el bisnieto, ¿se entiende? Porque antes los reyes se iban pasando de sucesores. Moría el padre, quedaba el hijo, moría el hijo, quedaba el nieto, y así sucesivamente. ¿Se va entendiendo? ¿De dónde comienzan los reyes que Dios estableció? ¿Cuál fue el primer rey que Dios estableció para el pueblo de Israel? Saúl. Saúl fue el primer rey que Dios estableció para el pueblo de Israel, y a partir de ahí vinieron todos los reyes. Pero Dios dice: en la nueva iglesia ya no van a tener ¿qué? Ya no van a tener reyes. El único rey que van a tener es a Cristo. Y ustedes van a ser reyes y sacerdotes. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo en ese momento Pedro, ¿qué es lo que estaba diciendo Pedro en ese momento? Cuando él relata el pasaje de Joel y dice ese pasaje maravilloso, lo voy a volver a leer, y dice así: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya no solamente sobre reyes, profetas y sacerdotes, como se movía antiguamente el Espíritu Santo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esta palabra profetizar, que viene de la palabra profeteia, que significa hablar el mensaje de Dios. Ya no iban a hablar el mensaje de Dios los profetas de Israel, sino que iban a hablar el mensaje de Dios los profetas de la iglesia de Jesucristo. ¿Quiénes son profetas? Todos los que tienen el Espíritu Santo. Todos los que recibieron la investidura del Espíritu Santo. Pedro, apóstol de Jesucristo, estaba predicando como un profeta, anunciando que la palabra de los profetas del Antiguo Testamento, como David, como Joel, que declarando lo que el Señor tiene en mente, el plan de redención y salvación. Amén. Ahora mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:5. Y ya estoy terminando. Tengo 8 minutos nada más. Tengo el tiempo contado, hermano. Apocalipsis 1:5 dice así. Y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué nos hizo Dios? Reyes, ¿por qué? Porque ya no tendríamos reyes que nos van a dictaminar
dictaminar las reglas, sino que nosotros vamos a ser reyes porque vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, que va a establecer las leyes y las normas en nuestro corazón. Y sacerdotes porque vamos a ministrar la palabra de Dios. Y profetas porque vamos a hablar el mensaje de Jesucristo al mundo. Y algo que dice aquí en Joel: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hermano, el Espíritu Santo antiguamente estaba en el templo solamente. En el templo. Era el lugar donde se podía adorar. Era el lugar donde uno iba a adorar y era ministrado por el Espíritu Santo. Pero imagínese que el Señor dice: y llevarán el evangelio a todos los confines de la tierra. ¿Cómo llevarían eso sin el Espíritu Santo? ¿Cómo llevarías el evangelio a tu familia sin el Espíritu Santo? ¿Cómo llevarías el evangelio a tus amigos, a tu trabajo sin el Espíritu Santo? El Señor dijo: por cuanto el pueblo de Israel no lo quiso, yo establecí mi iglesia, dice el Señor, y los capacito con el Espíritu Santo para que prediquen el evangelio a todos lados. Y dice...